Retroalimentación en los sistemas dinámicos. Recuerda nuestra discusión sobre la dependencia de la densidad en la presa. Cuando la presa es muy abundante, la densidad crítica a la que el depredador hará que la presa disminuya se amplifica por la competencia interespecífica impuesta por el gran número de individuos presa, como en el lado derecho de la gráfica figura A. Recuerda también la figura A, pero también podemos preguntarnos qué sucede con densidades de presas más bajas. Lado izquierdo de la figura A. Si la presa está extremadamente cerca de cero, un individuo, el número crítico de depredadores requeridos para hacer que ese elemento de presa se extinga probablemente sea en sí mismo muy baja, pero en cualquier caso es el valor crítico del que hablamos antes cuando la isoclina original de la presa, por ejemplo, figura A. Pero añadiendo un poco de complejidad, si se necesitan, por ejemplo, 10 individuos depredadores para hacer que una población de una presa se extinga, ¿qué se necesitaría para extinguir una población de 10 presas? Probablemente más de 10 individuos depredadores. Es decir, a densidades de presa muy bajas, el valor crítico del depredador tiende a aumentar a medida que aumenta la densidad de presas. Así que tenemos la situación como se ilustra en la figura A, que a bajas densidades de presa, la isoclina de la presa tiende a aumentar, tiene una pendiente positiva, mientras que a altas densidades de presa, la isoclina de la presa tiende a disminuir, tiene una pendiente negativa. Entonces, se vuelve obvio que la isoclina de la presa debe tener algo así como una forma de joroba, como se ilustra en la figura B. Por otro lado, la posición de la isoclina depredadora es inversamente proporcional a la tasa de alimentación del depredador. Entonces, por ejemplo, si esa tasa de alimentación es muy pequeña, la isoclina del depredador caerá a la derecha de la capacidad de carga, y es fácil ver cómo el depredador no puede persistir. El depredador se extingue incluso si la presa está en su propia capacidad de carga. Sin embargo, si la isoclina del depredador está por debajo del valor de K, pero a la derecha del pico de la joroba de la isoclina de la presa, el comportamiento del sistema es un punto focal estable, punto oscilatorio estable, como se describió anteriormente. Sin embargo, si la isoclina depredadora está a la izquierda del pico de la joroba de la isoclina de la presa, las oscilaciones son inestables y sus amplitudes se expanden para siempre, como en la figura en su parte C y D de esta figura. Para la mayoría de los modelos matemáticos que describen este tipo particular de comportamiento, esas oscilaciones en constante expansión en realidad se convierten en un ciclo límite. Pero el comportamiento del sistema muy cerca del punto de equilibrio, donde las dos isoclinas se entrecruzan, es inestable. Oscilaciones en constante expansión. Una generalización particularmente importante para la agroecología tiene que ver con la idea de control biológico autónomo. Como muchos agricultores y agroecólogos han señalado en el pasado, una finca que está bien administrada tendrá a autorregularse con respecto al tema de las plagas, y el objetivo del agricultor o administrador es buscar estrategias de manejo que promuevan ese tipo de autonomía. Pero un vistazo al gráfico C
Sugiere que podría haber un problema aquí. Si la posición de la isoclina del depredador es proporcional a la inversa de la tasa de alimentación del depredador, tiene sentido que el agricultor intente hacer que la tasa de alimentación sea más eficiente, es decir, aumentarla. Entonces, con cualquier herramienta disponible, el agricultor o el administrador puede aumentar la tasa de alimentación, lo que mueve la isoclina depredadora hacia la izquierda. Véase figura así. Irónicamente, al intentar incrementar la eficiencia del control biológico, el agricultor puede crear una situación más volátil, causando en el extremo la extinción del agente de control. Esta ironía se conoce como la paradoja del control biológico. El resultado anterior es importante porque ilustra el papel clave de la retroalimentación, en este caso, la competencia intraespecífica, en el cambio de la imagen cualitativa de la dinámica trófica. Sin embargo, un aspecto particularmente importante de la dinámica trófica ocurre cuando más de un consumidor está involucrado en el consumo de un solo recurso. Si bien las oscilaciones dinámicas asociadas con un solo consumidor y un solo recurso, como se presentan en las figuras 17 a 21, son ciertamente importantes, las cosas cambian drásticamente cuando tenemos dos consumidores compitiendo por los mismos o superpuestos recursos. En su mayor parte, en consideraciones elementales, no consideramos el sistema tridimensional completo, recurso más de dos consumidores, sino que suponemos que el recurso es fijo o que se acerca a su propio punto de equilibrio extremadamente rápido en comparación con las tasas de cambio de los consumidores. Por lo tanto, cada consumidor, cuando está aislado, se acercará a alguna capacidad de carga fija y examinamos las desviaciones dinámicas de esas capacidades de carga para todo el espacio de fase creado al graficar las poblaciones de consumidores entre sí. Este es el tema fundamental de la competencia interespecífica.